Hoy día yo voy a empezar la enseñanza de Mateo 6, después va a continuar la enseñanza Claudio y lo va a terminar Juan Carlos. Por eso yo quiero que ustedes oren con nosotros los tres para empezar la enseñanza bíblica de hoy, ¿ok? Señor, gracias por lo que vamos a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí sirviéndote como equipo. El día de hoy pido por mí, por Claudio, por Juan Carlos, para que nos uses para tu gloria y que todos tengamos oídos para oír lo que nos vas a decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si has traído el celular, te pido o ponerlo en silencio o apagarlo también para que no sea una distracción para nosotros. Mateo capítulo 6, los versículos 1 al 4, esta parte que a mí me toca, la página 680 en nuestra Biblia que usamos y que obsequiamos. El título de mi parte, por lo menos de esa enseñanza, es serás recompensado. Amén. Serás recompensado. O sí. ¿Ok? ¿En qué sentido? La pregunta es, ¿quién te va a recompensar y hasta cuándo vas a trabajar en lo que estás haciendo? Hemos visto en el capítulo 5 que Cristo está enseñando acerca del reino de Dios. ¿Cómo es un cristiano verdadero? ¿En qué áreas de nuestra vida deberíamos estar creciendo o cambiando? Vimos que cuando amamos a Cristo y cuando Cristo hace una obra al dentro de nosotros, en nuestro corazón, luego vienen las ganas, el deseo de servir mucho al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nos da un corazón puro, un corazón íntegro. Lo que nos importa es el reino de Dios. Simplemente queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Si Cristo ha dicho que el reino de Dios consiste en una obra del corazón, así es. Es una obra del corazón primero. Entonces, si es una obra del corazón, los judíos preguntaban, ¿cómo queda la ley? ¿En qué queda la ley para nosotros? ¿Qué lugar debería tener la ley en nuestras vidas? Y Cristo explicó la semana pasada en nuestro estudio bíblico que Cristo cumplió la ley. Cristo ya hizo que la ley no fuera necesario para nosotros, porque la ley que tenemos nosotros como cristianos es una ley de corazón. Seguimos la ley del Espíritu Santo, porque la ley realmente también se trataba del corazón de la persona. Por ejemplo, el que comete adulterio en su corazón, aunque no lo hace físicamente, ha cometido adulterio, según la palabra del Señor. También el que odia a su hermano es igual que matarlo, dice la ley de Cristo. La ley de Cristo manda que si alguien te pide caminar, acompañarle 1 kilómetro, debes hacerlo 2. Y vimos que nadie cumple con eso, pero nuestro Señor Jesucristo sí. Él hace mucho más allá que lo que hemos esperado y lo que hemos pedido. Por eso terminamos enamorados de Cristo, porque cuando vemos la ley y vemos cómo no cumplimos, Cristo siempre cumple. Y siempre cumple con nosotros. El único que cumple más que todo es Cristo. Vemos en Cristo una pureza, una integridad que no hay en ningún otro. Y por eso nos damos cuenta que podemos confiar en Él, enamorados de Cristo y servirle con ganas, porque no nos aplasta cuando fallamos, sino nos da su compasión y su misericordia. Igual que la bienaventuranza, que bienaventurados misericordiosos, porque Cristo es misericordioso. ¿Ok? ¿En qué áreas de nuestras vidas y de nuestros ministerios debemos de ver una actitud o un cambio de actitud, mejor dicho? ¿Cómo es que nuestras costumbres y perspectivas deben ser cambiadas y moldeadas por Cristo? Eso es lo que vamos a ver en esos primeros 4 versículos. Y hay 2 áreas que deben ser cambiadas en nuestras vidas. Jesús enseña esas 2 cosas a la vez. Mientras leemos esos primeros 4 versículos, les pido buscar 2 cosas. ¿Cuál es la palabra repetida 3 veces en estos versículos? ¿Y cuál es la palabra que es repetida 2 veces en esos versículos? ¿Empezamos? Supuestamente me toca 10 minutos, creo que ya han pasado 7. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea.
Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces aquí? Muy bien. ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces aquí? Recompensa. Muy bien. Los judíos enfatizaban bastante el apoyar a los pobres. La ley de Moisés les mandó preocuparse por los necesitados. Eso era parte de su cultura y su religión. Pero ojo, la religión no se preocupa por los pobres y necesitados, no vale nada. Si no estamos preocupados por los necesitados, ¿qué vale nuestro caminar con Cristo? Las 2 palabras, recompensa. Va a haber recompensa. Y también otra palabra que se repite 2 veces, secreto. Secreto. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. La primera cosa que debe cambiar cuando servimos al Señor, que debe cambiar en nuestro ministerio, es la motivación por la cual ministramos. En vez de ministrar esperando agradar a los seres humanos, lo hacemos para glorificar a Dios, para servir al Señor. Y ahora, eso siempre va a ser una tentación para nosotros. A veces empezamos bien, Dios nos usa para su gloria, ¿y cómo terminamos? Mira, cuando yo he hecho tal cosa, la gente me ha dicho: ay, qué bien, qué lindo, Brian. Entonces mi deseo es volver a repetir lo mismo para que la gente siga diciendo: bien hecho, Brian, te felicito, Brian, tú eres lo máximo, Brian. Y sin darme cuenta, mi corazón va cambiando. Ya no se trata de glorificar a Dios, sino buscar la gloria para mí. Eso es una tentación siempre, porque somos seres humanos, somos pecadores, ¿no? Cuando a la gente le agrada lo que haces, terminas más preocupado por lo que opina la gente que por lo que opina Dios. Eso es un peligro cuando Dios te usa. Eso no cuenta con mi tiempo. Ok, eso lo vemos muchas veces con los pastores. Una iglesia empieza siendo una iglesia cristocéntrica, pero pasando el tiempo ya no es conocida como la iglesia de Cristo, sino es la iglesia de pastor tal. Él llega a ser como la estrella de tal iglesia, ¿no? Eso es, también en nuestras vidas como personas es muy sutil a veces lo que pasa. Hay que tener cuidado. Una de las consecuencias feas de vivir así, buscando la aprobación de la gente, es que en realidad no ames ni a Dios ni a la gente. La gente necesitada solo sirve para que tú te quedes bien y bien visto por los demás. Tú terminas siendo más necesitado que la gente a quienes estás supuestamente ministrando. Eso es muy peligroso, porque esas personas ya son nada más que el medio que tú usas para lograr tu meta. La segunda cosa, que siempre habrá una recompensa. La pregunta es: ¿quién te paga? ¿Y cómo será el pago? Si haces lo que haces por ser visto por los hombres, ellos te van a recompensar. Pero hay que entenderlo bien. El ser humano te paga mientras le conviene. Después te despide y te paga muy poco. Al final, el otro quiere quedarse con la gloria. Dios te va a dar una recompensa justa, y la recompensa durará para siempre.
Eso es lo que veremos también mientras seguimos estudiando Mateo capítulo 6. Dios es mucho más consciente de tu sacrificio y tu valor como persona cuando tú le sirves que los demás. Hasta promete dar una recompensa al que ofrece un vaso de agua a una persona en su nombre. Imagínate, la gente a veces dice, fui a la casa de fulano y ni siquiera me invitó un vaso con agua. Y Cristo, su actitud es, te recompensa por dar un vaso de agua. Wow, qué bacán es mi Señor, ¿no? Qué lindo es servir a Cristo. Cristo te promete, es muy detallista en la forma que busca recompensarte. Imagínate, tú siendo pecador, que no mereces nada y Dios no solamente te perdona y te salva, sino te promete una recompensa. Mi Dios es grande. Lo que Dios te habla en el secreto, eso es muy importante. Es importante siempre mantener esos tiempos a solas con Dios. Cuando Dios te corrige, te anima, te mantiene centrado, te dice lo que tú tienes que hacer. Y la misma recompensa viene cuando vuelves al lugar secreto y sientes la aprobación de tu Padre Celestial. Tú sabes que no hay nada entre tú y Dios que está mal y su misma presencia es lo único que te importa. Qué lindo es eso, hermanos. En esos tiempos te purifica, te da el amor verdadero que tú necesitas para amar a los malcriados, los que te tratan mal, etc., ¿no? El profeta Jeremías, en el capítulo 2 de Jeremías, el versículo 13, dijo, son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Así que cuando tú ofreces ese vaso de agua en el nombre del Señor, si no tienes el corazón puro, ¿cómo será el agua que ofreces? ¿Agua pura o agua contaminada? El agua que ofreces cuando pasas tiempo en la presencia del Señor y cuando Dios te ordena, te muestra lo que tú tienes que hacer, sale como agua viva para personas. Ya no eres tú el que está ministrando a la gente, sino es el mismo Espíritu de Dios que hace esos cambios y produce en tu vida el fruto. Cuando servimos a la gente diciendo que servimos a Dios, tenemos que tener cuidado de no estar sirviendo a nosotros mismos. Cometemos muchos errores cuando queremos apoyar a la persona necesitada y lo hacemos según nuestros criterios y con nuestra propia fuerza en vez de ser guiados por el Espíritu Santo. Lo bueno es que servir después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, después de estar llenos del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Cristo está ahí enseñando. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué agua va a ser a la persona? Si estás en la presencia del Señor, va a ser esa agua. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, hermanos, lo que hacemos en el secreto, en ese lugar secreto con el Señor, es lo que va a llevar fruto en nuestra vida y al final va a ser nuestra recompensa. Es tan importante ser personas llenas del Espíritu Santo. Es tan importante hacer nuestra obra en secreto y amar a la gente con el amor de Cristo en vez de buscar a la gente como un proyecto para nosotros que nos hace sentir bien. Algo así. Amén. Claudio.
Uno, dos. Buenos días, hermanos. Aquí, continuando con los pasajes de Mateo 6, vemos claramente la actitud de las personas, ¿no? Vemos cómo realmente lo hacían para aparentar y no realmente de corazón, ¿no? Entonces yo antes esta mañana les hice una pregunta o dos. ¿Qué entienden por orar? ¿O qué significa para ustedes la oración? ¿No? Piénsenlo, medítenlo. Y realmente, ¿cuál está siendo su motivación para orar? ¿No? ¿Qué los motiva realmente a orar? ¿El aparentar o realmente el estar conectados con Dios, ¿no? Y realmente hacer la voluntad de Él? Porque muchas veces realmente queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Y siempre estamos pidiendo y pidiendo a Dios y no lo escuchamos realmente. ¿Qué quiere Él de nosotros realmente? ¿No? Qué importante es estar claros en esa situación, en que no se trata de lo que queremos, sino de lo que Dios quiere de nosotros. Qué importante es estar en sintonía con las cosas de Dios. Y obviamente nuestra carne va a querer siempre hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? No queremos pasar por las pruebas fuertes realmente, ¿no? Queremos vivir una vida muy suave, cuando todo está bien, qué bien el Señor. Pero cuando las cosas están feas, realmente seguimos con esas mismas ganas buscando al Señor, de darle gracias inclusive por lo que nos está pasando, porque sabiendo que Él nos está moldeando, ¿no? Él nos moldea cada día para poder hacer realmente más parecidos a Cristo, a tener el carácter de Cristo, ¿no? Que es nuestro mayor y más grande ejemplo, ¿no? En Mateo 6:5, ¿no? Vemos claramente en los versículos que voy a leer a continuación, el 5 y el 6 de Mateo 6, la manera correcta y la manera incorrecta, o incorrecta, mejor dicho, primero de orar y la correcta, ¿no? En Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con esto ya se han ganado su recompensa. Acá vemos cómo la gente, los fariseos, los religiosos, les gustaba aparentar, pararse y que la gente los mirara, ¿no? Era algo muy común, ¿no? Y vemos una palabra hipócritas, ¿no? Que en el griego era un actor de teatro que se ponía una máscara, una careta, para aparentar algo que realmente no era, ¿no? Para ser admirados o halagados por las personas, ¿no? Entonces Jesús dice claramente aquí que ya han recibido su recompensa, ¿no? Para los hombres nada más, pero no la recompensa, como decía Brian, eterna, que es cuando realmente nos conectamos con el Señor y oramos en lo secreto, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Entonces, vemos que los fariseos lo hacían así justamente para hacer halagados, para aparentar algo que realmente no eran, ¿no? Ellos siempre querían dar más como superiores, ¿no? Como aparentaban, atalantaban, se puede decir la palabra a la gente, con palabras rebuscadas, todo, pero realmente no lo hacían de corazón, lo hacían por un beneficio propio, ¿no? Entonces, en el siguiente versículo vemos la manera correcta como Jesús nos enseña a orar. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vimos una palabra, antes de seguir, muy importante, Padre, ¿no? Yo les pregunto, ¿todos somos realmente hijos de Dios? ¿Ah? ¿Amén? Claro, ¿no? Porque obviamente si no lo eres, yo te animo que por favor te pongas a cuentas rápidamente con el Señor y lo recibas como Padre, ¿no? Porque tú te puedes dirigir a Él como Señor, Dios, pero como Padre realmente no, ¿no? Si no lo has recibido como tu Señor y Salvador. Y esto lo podemos ver claramente en Juan 1:12, ¿no? Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice claramente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sabiendo esto, debemos hacernos la pregunta, ¿somos hijos de Dios? ¿No? Vuelvo, repito, sino que esperamos, ¿no? No vamos a tener realmente los beneficios de un hijo de su padre, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, o sea, cualquier niño se me puede acercar y me puede pedir consejo, yo se lo voy a dar, pero no es el mismo que si Josué me pide a mí algo, ¿no? Mi actitud va a ser totalmente diferente, ¿no? Hacia mi hijo. Igual Dios, o sea, Dios sí escucha todo, pero si tú realmente estás perdiendo ese regalo maravilloso de su hijo, wow, todos los beneficios que tienes como hijo, ¿no? O sea,
es tonto perderlo, ¿no? Y Dios no te pide nada, solamente que lo reconozcas, ¿no? Como Señor y Salvador. Entonces, otra cosa que vemos muy importante en la oración, que no necesita ser larga, ¿no? De tanto adorno, sino que sea sencilla y breve, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a orar por poquito tiempo, no, podemos pasar mucho tiempo orando, pero con oraciones concretas, precisas, ¿no? Ser honestos, qué nos está pasando, si tenemos una necesidad de alimento, una necesidad económica, que tenemos que pagar una cuenta, y decirle, no, Padre, necesito esto, me está pasando esto, no tengo trabajo, ¿qué hago? Ayúdame, Señor, me pongo ansioso, quiero hacer cualquier cosa para tener dinero. ¿Eso es lo correcto? ¿Eso es lo que tú me enseñas, Señor? ¿O realmente confiar en ti, no? Qué importante es tener esa seguridad de que tu Padre está en control de todo lo que te pasa, ¿no? Entonces, qué importante es confiar en Él al margen de las pruebas que nos puedan poner para poder pasarlas, ¿no? Y nos va a pasar, en mi caso, por ejemplo, mi carácter me cuesta mucho, yo lo reconozco, y el tráfico de Lima, que es hermoso, constantemente me está poniendo pruebas, ¿no? Y muchas veces no las paso realmente, ¿no? O por no decir casi siempre. Entonces, Señor, le digo, por favor, cambia, ¿no? Cambia mi corazón, cambia mi paciencia, pero definitivamente necesitamos pasar tiempo con Él. Si no pasamos tiempo de verdad y oramos en el Espíritu, esas cosas no van a pasar. Vamos a estar cayendo y tropezando, ¿no? Y porque queremos orar en nuestra carne nada más y queremos orar así rápido, o sea, una cosa rutinaria y no de corazón, ¿no? No de verdad de lo que necesitamos orarle al Padre, ¿no? Y muchos preguntarán o dirán, no, pero si Dios sabe todo. Sí, Dios sabe todo lo que tú pidas antes de que se lo pidas. Pero la idea es que Él quiere, como Padre, escuchar a su Hijo, clamar por Él, que lo busques temprano, como yo anhelo que José me llame constantemente, papito, me despierte, me moleste, ¿no? O sea, yo sé la necesidad que él tiene de comer, de su leche y todo, pero qué bacán es cuando tu hijo te busca, ¿no? O sea, porque qué feo sería al revés, ¿no? Que tu hijo te ignorara cada rato, o sea, que tú quieras hablar con él y no, papá, no, vaya más, voy con mis amigos. Qué feo, no sé, tú como padre te sientes, pucha, hijito, que quiero pasar tiempo contigo realmente, ¿no? Entonces, qué importante es, como les decía, orar sencillo, concreto, pero no quiere decir que vamos a orar poco tiempo, vamos a orar horas así con el Señor, ¿no? Y el mejor ejemplo lo vemos en Jesucristo, ¿no? Cristo dice que pasaba, yo me imagino, no dice específicamente ahí horas, pero cuando se refiere a sus discípulos, dice, no han podido aguantar ni siquiera una hora. O sea, como que es algo para él, nada, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas oraría Jesús? Es un misterio, pero sabemos que es más de una, definitivamente. Entonces, en Marcos 1:35 vemos lo que Jesús hacía. Es nuestro ejemplo más grande. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Él a la primera hora de la mañana o en la madrugada se levantaba a orar a su Padre. Y sabemos, porque lo hemos visto en la Biblia, que Jesús paraba ocupado, no era una persona que se relajaba, oraba y ya se iba a dormir, no. Así empezaba su mañana y terminaba muy de tarde, me imagino, y haciendo cosas, curando, sanando, ayudando, ¿no?, a las personas. Pero oraba, lo primero que era orar a su Padre y a solas, ¿no? Porque no es malo orar como hermanos juntos, pero el orar en privado con el Señor nos da esa privacidad, esa tranquilidad de decirle lo que realmente sentimos, que quizás no la podemos decir en público, ¿no? O delante de la esposa, o del hermano, ¿no? O del hijo, sino a solas con el Señor, las luchas que muchas veces tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno sabe las luchas que tiene. Y ahí se las dice al Padre, y el Padre obviamente te va a escuchar y te va a dar soluciones, ¿no? A través de su palabra te va a responder, ¿no? Entonces, en Lucas 5:16 vemos también, pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Otra característica, ¿no? Apartados, lejos, para no ser distraído. Porque muchas veces con el día a día nos distraemos constantemente. Es muy fácil distraernos y por los afanes del día a día y ya dejar de orar. No, porque tengo la responsabilidad, sí. Pero lo más importante en nuestra vida como cristianos debería ser orar, buscar al Padre para que Él realmente nos guíe para hacer cada cosa precisa y perfecta que Él quiere que hagamos, ¿no? Y en Mateo 26:40-41, luego dice, volvió a sus discípulos y como los encontró durmiendo, eso me hace recordar a mí muchas veces que me da mi chiquita, fue Brian. Pero bueno, dice así, ¿no? O sea, no soy el único, dice Pedro, dice, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora, dice. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación.
Es decir, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? O sea, eso me motiva a mí, me anima, porque no soy el único, ¿no? O sea, a los discípulos que vivieron, o sea, caminaron con Jesús les pasaba, o sea, es un ataque del enemigo muy fuerte, ¿no? Que él no quiere que oremos realmente, porque sabe el poder de la oración. Cuando un cristiano ora, realmente no hay arma más poderosa que la oración, ¿no? Entonces, debemos animarnos a pedirle al Señor que por favor nos ayude a orar y a orar en el Espíritu, ¿no? A ver lo que realmente, y si hay días que realmente no te sale o no tienes, decirle, Señor, o ser honestos, ¿no? Padre, no sé qué decir, que el Espíritu Santo que mora en mí interceda por mí y Él ore realmente, porque Él, ¿quién mejor que Él para pedir lo que tú realmente sabes que necesito? Gracias, hermanos, y con esto le doy pase a mi hermano Juan Carlos. Efectivamente, como nos explicaba nuestro pastor Brian y nuestro hermano Claudio, ellos hablaban netamente del orgullo y la soberbia y debemos de cuidarnos mucho de ello. Dentro de la Biblia hay personajes muy conocidos que efectivamente por soberbia, por orgullo cayeron. Uno de los casos es el ángel Lucifer. Fue creado por Dios para dirigir la alabanza. Pero ¿qué pasó? Era un ángel hermoso, se llenó de orgullo, de vanidad, y Dios lo destituyó. Y lo conocemos como Satanás. Otro de los personajes es el rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, apasionado por el Señor. ¿Qué pasó? Un día, él estaba paseando por el palacio y vio a una mujer. Y no solamente la vio que se estaba bañando, sino que la codició y la mandó a llamar. Y en ese momento que la manda a llamar, no solamente la llama, sino tiene intimidad con ella. Y es ahí cuando peca el rey David. Por orgullo, por soberbia. Igual, el rey Salomón. El rey Salomón que cuando Dios le habla y le dice, ¿qué es lo que quieres, Salomón? Pídeme lo que quieras. Te pido sabiduría, Señor. Y le pidió sabiduría. ¿Y qué pasó? Se enalteció tanto que llegó a tener cerca de 1000 mujeres. Si muchas veces con una sola mujer hay muchos problemas, imagínense. Imagínense con 1000 mujeres. Y bueno, cayó también, se desvió, se apartó de lo que Dios quería hacer con él, y realmente eso hizo de que el rey Salomón se volviera idólatra, que al último dijo, todo es vanidad de vanidades. Y vemos también en estos días nuestro Perú, quiénes son nuestras autoridades, qué es lo que están haciendo. Un país rico en materia prima en realidad, pero tenemos autoridades orgullosas, vanidosas, que no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Y qué acarrea esto? Un país deprimido, pobre, cuando somos ricos en materia prima. Ese es el orgullo, la soberbia, de la cual tenemos que cuidarnos todos nosotros. Pero Dios dice en su palabra, más bienaventurado el pobre en espíritu, que él heredará el reino de los cielos. Y siguiendo con la lectura, vayamos a Mateo 6, del 7 al 8. Dice, cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Cuando ustedes oren. Aquí hay una indicación, una advertencia del apóstol Mateo. Cuando nosotros oremos. ¿Qué significa la oración para nosotros? ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Realmente la oración tiene un beneficio en nuestras vidas? Son preguntas simples, sencillas, pero la oración es la comunicación con Dios, es tener una relación con Él, es
abrir nuestro corazón, compenetrarnos con Él. Es eso la oración. ¿Y qué beneficio tiene la oración? La oración tiene el beneficio de que cuando oramos entramos en batalla. Nos ponemos la armadura de Dios, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de verdad, el calzado de evangelización, el escudo de fe y la espada, que es la palabra de Dios. Y nos vamos a llenar de la armadura de Dios. ¿Para qué? Entramos en guerra, entramos en batalla. Si realmente nosotros estamos necesitando de que nuestro matrimonio, nuestros vecinos, nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo, pues tenemos una arma poderosa en la oración. La oración es el respirar, es como el respirar. Digamos, si nosotros dejamos de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos. Es igual la oración para un cristiano. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén agotados y trabajados, que yo os haré descansar. Tenemos que acudir al Señor, tenemos que ir hacia Él. Ese es el momento sublime en donde Dios se complace en escucharnos. Es un momento donde entramos en batalla, donde nos ponemos la armadura de Dios. Dice que cuando nosotros oramos, Dios inclina su oído y nos escucha. ¿Qué significa esto? Que Dios, el Dios majestuoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, se da un tiempo para inclinar su oído y escucharnos. ¿No es esto grandioso, fabuloso? Y no solamente inclina su oído, sino que dice que nuestra oración llega con olor fragante hacia Él. O sea, que nuestras palabras tienen aroma, tienen fragancia, tienen olor. Un gran ejemplo de la oración es Jesucristo en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos un tremendo ejemplo de Jesús yendo hacia la cruz. Oró, le pidió a su Padre que lo ayude. ¿Cuánto más Él nosotros? Y siguiendo la lectura, el apóstol Mateo dice: no sean repetitivos. ¿Por qué nos da estas indicaciones de no ser repetitivos? Porque muchas veces es ahí cuando caemos en religiosidad, caemos en una monotonía, caemos y perdemos nuestro primer amor, ese primer amor donde lo buscamos con ansias, con cariño, donde queríamos estar ahí a solas con Él. Y le contábamos todo, cada punto, cada coma de lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Era un momento sublime. Pero ¿qué pasa con la religiosidad? Entramos en autosuficiencia, en orgullo, en soberbia. Tenemos que cuidarnos de eso. No seamos autosuficientes. No seamos orgullosos. Cuidémonos del orgullo, de la soberbia. Dice también el apóstol Mateo, como los paganos, que piensan que por hablar mucho no serán escuchados. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son personas religiosas, autosuficientes, que piensan que por hablar mucho van a ser escuchados. Son personas autosuficientes que en lugar de realmente abrir su corazón al Señor, no, son personas que realmente han perdido ese primer amor. Hacen un monólogo
un monólogo de la oración. Es una falsa humildad, verdaderamente. Perdón. En Proverbios, en el 8 dice, no sean como ellos. ¿Quiénes ellos? Los escribas, los fariseos. Los escribas y fariseos eran un grupo de religiosos de esa época que eran personas religiosos, ostentosos, se vanagloriaban hasta porque cuando caminaban en las esquinas se ponían a orar a viva voz, creyendo ser gente piadosa, misericordiosa, pero en realidad eran personas orgullosas que más bien lo que hacían eran ser piedra de tropiezo para el pueblo, porque hacían ver a un Dios inalcanzable, a un Dios era difícil realmente tener una relación con Dios, porque estos líderes religiosos sabían la ley al revés y al derecho, pero aumentaban muchas cosas. Y es penoso eso, la verdad. ¿Qué dice en Proverbios 8:13? En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dios aborrece la arrogancia, la soberbia, y cuidemos también qué estamos leyendo. Cuidemos nuestros ojos, nuestros oídos, porque eso va a permitir de que lo que nosotros hablemos es lo que nosotros nos estamos alimentando. ¿Cómo nos estamos alimentando día a día? ¿Nos estamos edificando realmente? Y dice, porque nuestro Padre ya sabe de lo que tenemos necesidad antes de que ustedes pidan. Y aquí muchas veces nosotros nos equivocamos, porque decimos, bueno, si Dios ya sabe en lo que tenemos necesidad, ¿para qué entonces le pedimos? Craso error. Dios dio su vida por nosotros y murió por nosotros, y Él nos creó a su imagen y semejanza para glorificarlo a Él. Es por eso que nosotros debemos de ser agradecidos, y más bien nosotros necesitamos de Dios que Él de nosotros, y ahí es donde debemos de cuidarnos. Es por eso, hermanos, que yo los invito a que ya sabemos cuál es el beneficio de la oración. El beneficio de la oración es eso, entrar en guerra, entrar en batalla. Si quieres salvar tu matrimonio, entra en oración. Si quieres ver a tu hijo en los pies de Cristo, entramos en oración. Si quieres ver cambios en tu vecindario, en tu vida, en tu pueblo, en tu país, entremos en oración. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Qué verdad estamos escuchando? ¿Y qué vida estamos viviendo? Que Dios los bendiga.